Compañeras, compañeros, colegas y amigos, nos quedamos la clase pasada en las mediciones que vamos a hacerle a un transistor. Déjenme poner aquí buscar la hoja, lo que habíamos visto ayer, en esta parte. A ver, creo que ya está aquí la hoja. Ya la localizamos. Ya está ahí, miren. Entonces, fíjense. Antes de que yo vea el pizarrón, primero voy a analizar lo que dice la hoja de datos. Dice que tenemos un voltaje de colector base. Voltaje de colector base igual a ¿cuánto? 160 volts. Dice que tenemos un voltaje de emisor a base. Un voltaje de emisor a base que es igual a ¿cuánto? Ahí dice voltaje emisor a base hasta abajo, bueno, 1, 2, 3 dice bebo, 6 volts. Y dice que tengo un voltaje de colector a emisor de 20 volts. Una corriente de colector, pero esa no la voy a poner. Ahora sí, vemos el pizarrón. Ahora sí vemos el pizarrón. Y me dice que estos parámetros que están en azul son los que me representan las hojas de datos. Pero yo quiero saber cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de estos sistemas? ¿Sale? Fíjense. Si yo polarizo de una manera directa, lo que voy a hacer ahorita es esto. Yo tengo un voltímetro de corriente directa. Y aquí yo tengo una fuente. Este lo voy a conectar aquí y yo voy a tener unas puntas de prueba aquí. ¿Sale? Obviamente que este va conectado acá a la toma eléctrica. Esta fuente, que le llamamos triplicadora, esta fuente es la que me va a decir cuánto voltaje ahora tengo para vencer barreras de potencial, porque dijimos que un multímetro normal, sin aditamento de fuente, más o menos me da un promedio de 5 volts. Yo voy a conectar la triplicadora. Conectamos la triplicadora. Voltímetro de corriente directa. Y voy a poner aquí. Más con más. Menos con menos. Por acá he hecho estas puntas porque estas ya no me van a servir. Ahora las puntas que me van a servir son estas. ¿Cuánto voltaje tengo? Vean, este es mi voltaje que me da esta triplicadora. 446 volts de corriente directa. Eso es lo que me da. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo hiciera esto o de repente tuviera un accidente aquí y ¡pum! Juntara estas terminales? ¿Qué se les ocurre que llegaría a pasar? Un cortocircuito. ¿Sale? Entonces, miren, estas terminales, yo le agarro, acuérdense, porque soy macho. Vean, vean cómo no me da toques. ¿Ya vieron? Ahora, el rojo. ¿No es así? Los dos juntos, como los verdaderos machos. Vean, le tomo yo aquí. ¿Qué pasó? Obviamente que yo tengo un alto voltaje, pero una corriente muy pequeña, ¿sale? Una corriente muy pequeña. Si yo lo junto, está preparada por si el componente tiene cortos,
O sea, no hay problema de que yo pueda tener un daño o el componente o el equipo, ¿vale? Ahora, ya tengo mi fuente aquí. Ya tengo el diodo que nosotros tenemos ahí. Así es que vámonos al pizarrón antes de que yo haga la prueba. Fíjense. En el pizarrón tenemos que voy a conectar la base del positivo vean, la base que estamos viendo ahí, positivo, y el emisor entonces lo voy a poner de una manera negativa. Según lo que tenemos nosotros ahí, la base ahorita la polaricé de una manera positiva y el emisor de una manera negativa. Quedó polarizado nuestro diodo según lo que tenemos ahí en el pizarrón. Fíjense. Aquí la base tenemos positivo. El emisor tenemos negativo. ¿Cómo quedó polarizado nuestro diodo? Positivo con positivo del diodo, negativo con negativo. Quedó ahorita de una manera directa. Fíjense, directo. Y un diodo, para que conduzca, debe de polarizarse de una manera directa. ¿Sale? Entonces, de una manera directa, yo lo voy a polarizar así. Tenemos al diodo. Tenemos al diodo. El positivo con la base. Y el negativo con el emisor. ¿Cuánto voltaje espero ahorita en mi medidor? Aquí ya lo tengo. Y aquí está el medidor. ¿Cuánto voltaje esperaría? Si lo estamos polarizando de una manera directa, quiere decir que me va a dar la caída de tensión que necesita ese semiconductor para conducir entre punto 450 de volt a punto 550 de volt. Eso lo tendrá que hacer el multímetro. Eso ya lo checamos. Vean. ¿Sí estamos? Chéquenlo. Ahora fíjense. Ahora fíjense. Fíjense. En el pizarrón tenemos otra prueba. Igual, casi la misma entre la base y el emisor. Ahora la base la voy a polarizar positiva y el colector negativo. Base positiva y colector negativo. ¿Cuánto debería de esperar? Vean. Vean. La base es positiva y el colector es negativo. Negativo. Sí, negativo. Vean. ¿Cuánto espero? No, ¿cómo infinito? Pues eso no. Aquí no me gusta que el infinito. Desde que oí esa de que el infinito y más allá, no, ya me da miedo. Aquí no hay infinito, aquí hay mediciones. De base a colector, yo estoy polarizando al diodo de una manera directa, por lo tanto debo de aprender que me sigue dando lo normal que me da un multímetro convencional. O sea, no. Yo tengo una prueba con este voltaje. Ahora, fíjense. Fíjense. Ya no me interesa esta prueba, porque estos voltajes que tengo aquí son en inverso. Ahorita hablamos de esto. Entonces, para que me dé la prueba correcta, yo voy a polarizar a este diodo, a este base colector, negativo aquí y positivo acá. Ahora sí, ya tengo los inversos.
Igual aquí, negativo acá y acá, y ya tengo las mediciones que me vaya a dar. Vuelvo a repetir, ahorita, en el ejemplo que hicimos anteriormente, polarizamos a este de una manera directa. No tiene caso porque nos da lo mismo como si fuera el multímetro en la función de diodo. Ya puse una fuente que me está dando 440 volts de corriente directa y que me dice, ¿el 160 cabe en el 440? Sí, pues sí. ¿El 6 cabe en el 440? Pues como estos caben, entonces me dice, si yo hago la prueba de esto, ¿qué espero? Mínimo 160 volts. Mínimo. Si yo espero 120, si yo ahorita mido y veo que hay 120 volts, ya tengo un problema porque este transistor no sirve. Si con esta prueba ya me dio voltajes diferentes, cuando lo conecte a la realidad, no va a durar, se va a dañar, se va a calentar. Ahorita que haga esta prueba, yo espero mínimo 160 volts. ¿Sale? Entonces, fíjense. Dice ahí, fíjense, la base ahora la vamos a poner negativa, negativa. El colector, según lo que acabamos de explicar, lo vamos a poner positivo, ¿vale? Así como yo. Ya está polarizado el diodo base colector, pero de una manera inversa. ¿Cuánto voltaje? Vamos al pizarrón. ¿Cuánto voltaje espero? Mínimo 160. Más, pues está mucho mejor. Vamos a ver la realidad de lo que hay o de lo que puede soportar ahí en inversa. ¿Cuánto? 392. 300, lo voy a hacer aquí, 392 volts. Esta es la realidad de lo que soporta. Lo voy a poner aquí. Real. 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 ¿Vale? Esa es la realidad de lo que soporta. ¿Vamos? ¿Ya está? Ahora, vámonos entonces a la medición del voltaje base emisor. Bueno, el voltaje base emisor me dice, ahora, la base la voy a poner negativa y el emisor positivo. ¿Vale? Ahí está. Base negativa, emisor positivo. La hoja de datos me dice cuánto. Dice ahí 6 volts. Bueno, ya nos pusieron la hoja de datos. ¿Sale? Ahora sí ya. 6 volts. Mínimo. Como experiencia, base emisor, por lo bueno, siempre va a estar bien. Eso sí, siempre va a estar bien. ¿Cuánto nos da? 12.97 volts. $12.9 volts. Quiere decir que va mejor, ¿sale? Que va mejor. ¿Nos falta cuál? Colector, emisor, ¿sale? Fíjense bien en esta prueba. Para que yo tome la medición del colector emisor, debo de polarizar a este colector emisor inverso. Si yo polarizo entonces negativo aquí y positivo acá, la medición que me va a dar es la de casi 12.9 más el 0.6 de este,
casi 13.5 volts. Porque este diodo, que lo voy a poner así para que me pueda dar a entender, digamos que este diodo es el de emisor base y este es, entre comillas, el del colector base, ¿sale? Si yo polarizo directo a este es como si fuera un alambre, porque al conducir o al polarizarse directo, esto es un alambre, una continuidad y nada más me va a dar la medición de esto. Entonces, si ahorita pongo en el colector el negativo y en el emisor el positivo, yo espero un poco más de 12.9, ¿sale? Vamos a hacerlo. Dijimos que en el colector el negativo y en el emisor el positivo. ¿Sí estamos? ¿Ya está? ¿Cuánto debo de esperar? Más de 12.9, ¿no? Vean. 13.2. 13.2. Como tenemos 13.2, acuérdense que un diodo polarizado en directa es un conductor, un biconductor. Por eso este está polarizado en directa, menos con el menos de aquí, directo, conductor. Llega el menos aquí y este queda menos y más. Este queda en inversa. Esta medición no me sirve. Yo lo que quiero es a este diodo, que es casi esto. Por lo tanto, ahora quiero polarizar a este ya no me interesa, de este ahora negativo y a este positivo. Este negativo entonces, digamos que polariza directo aquí y llega a este punto y este es negativo. Entonces, como este es positivo y este es negativo, ahora sí me va a dar la medición que estoy esperando. ¿Cuánto espero? Esta es la medición correcta. El colector positivo y el emisor negativo para este. Para el otro diodo, para el PNP, son al revés nada más, compañeros. Al revés nada más. Este es positivo y este es negativo. ¿Sale? Vamos a ponerlo ahí. Lo único que voy a hacer es invertir las puntas. Fíjense. Lo único que voy a hacer es invertir las puntas. Emisor negativo, colector positivo y ahora sí. Hoja de datos o pizarrón, ¿cuánto esperamos? Mínimo 120 volts. Mínimo. ¿Sale? Mínimo 120 volts. Vamos aquí. Ay, papá. La realidad es 191 volts. Vamos a apuntarlo para que lo copien bien. Real, 191 volts. Quiere decir que casi que esto está listo para cocinarse. Cópienle lo del pizarrón, por favor. Bueno, esas pruebas se hacen cuando empezamos a tener problemas con los transistores por calentamiento. Pero, ¿por qué se calientan los transistores? Ah, miren. Los transistores se calientan por una mala polarización. Vamos a descartar, vamos a ir avanzando y esto dice que, bueno, yo ya le hice pruebas a los transistores, yo ya los tengo funcionando correctamente y ahora veo que se siguen calentando. Entonces mi siguiente paso es que esto esté polarizado correctamente, ¿sale? Que esto esté polarizado correctamente. Bueno, vamos a polarizar al transistor. Reglas de polarización.
Número 1. El diodo base emisor se tiene que polarizar de una manera directa. El diodo base emisor se tiene que polarizar de una manera directa. Punto de aparte número 2. Pues ya está más que resuelta la 2. ¿Qué diodo nos falta? El diodo base colector, número 2. El diodo base colector se tiene que polarizar de una manera que inversa, de una manera inversa. Punto y aparte. Bueno. Si yo tengo este transistor como bloque, este es un NPN. Una terminal, dos terminales, tres. Medio digital de en medio, más bien, que corresponde a la base. Cualquiera de los dos, al emisor y el colector. Y que aquí entonces tenemos los dos diodos, más no funcionan como tales. Se forman como tal, pero no funcionan como tal. ¿Sale? Ahora sí. Dice que existen dos reglas. Para eso son los divisores de voltaje, para que se pueda entender a esta situación. No me habla que yo deba de aplicar primero la 1 y deba de aplicar la 2. No me habla que es exclusiva para una sola polaridad de los transistores. Me dice que es para todos los transistores y que la ocupe como yo quiera, en el orden que yo quiera. Vamos a polarizar a este primero que nos queda aquí más cómodo. Se supone que este transistor, el emisor ahorita es negativo y la base es positivo. Que la base es positivo y el colector es negativo. Entonces vamos a tomar la primera polarización. La primera polarización. Si yo quiero polarizar a este juntura base emisor, ¿qué me dice una de las reglas? Que tiene que polarizarse de una forma directa. Directa es menos ¿con quién? ¿Con el más? Directo es con los iguales, menos con el menos. Y más con el más. Entonces ya está aquí nuestra regla. Menos y más. ¿Sale? Ya quedó una polarización, que el emisor tiene que ser negativo y la base positiva, para que esto quede claro. Emisor negativo y base positiva. Y ahora me dice, pero hay que polarizar al otro diodo. Y la otra regla dice que ¿cómo se polariza? Inversamente. Entonces, ¿cuál es el inverso del positivo? El negativo. El inverso del negativo, el positivo. Este quedó positivo y este quedó negativo. ¿Sale? Entonces ya quedó aquí. Esto es como si fuera la recta numérica.
Aquí ya se hizo el punto central, pero este punto central es más positivo que este. Si aquí hubiera 0 y aquí hubiera -1, ¿quién es más positivo? O sea, el 0 es más positivo que el -1 y dice que aquí debe de ser más positivo. Si aquí hubiera el 1, ¿quién es más positivo aquí de todos estos? El 1. Fíjense bien, entre el 1 y el 0, ¿quién es el negativo? El 0 es el negativo porque está a la izquierda y a la izquierda, vean, a la izquierda, ¿quiénes son? Los negativos, ¿sale? A la izquierda los negativos, a la derecha los positivos, ¿sale? Pues vámonos a la derecha. Aquí está esto. Este es el primer diodo que quedó polarizado de esta manera, aplicando las reglas correspondientes. Por favor, cópienlo para hacer el segundo. PNP. Base, emisor, colector. 1, 2, 3. Positivo, negativo, negativo, positivo. Hacerle aquí su Picasso. Más, menos, menos, más. Regla para el colector base. ¿Cómo tiene que hacerse? Colector base dice que se polariza siempre inverso. Entonces, el inverso del positivo, negativo. El inverso del negativo, positivo. Ya está aquí, miren. Positivo, negativo. Regla para el base emisor. Emisor es positivo, positivo, porque es directo. Inverso el colector, directo el emisor. Base negativa. Entonces queda esta parte. Positivo, negativo. Ahora, este quedó 1, 0, 1. Quedó al revés. Quedó al revés, ¿sale? Este quedó al revés del otro. Vean. Y ahí tan sencillo la polarización de este transistor. ¿Cómo debe de quedar? Porque viene ya la parte más fuerte, ¿sale? Cópienlo por favor porque vamos ahora sí a entender cómo son los manejos o por qué las corrientes de los colectores. Bueno, vamos a dejar ese y vamos a poner ahí. Voltaje de vías o diferencia de potencial. Punto y aparte. Esta diferencia que existe entre la base y el emisor nos indica en qué parte de la curva del transistor se encuentra trabajando así como el porcentaje de corriente de colector. 2 puntos.
¿Vale? Váyanle copiando, pero la vamos a ir llenando. La vamos a ir llenando, por favor. Esa circuito integrado, pues realmente está sencilla ya cuando le vas comprendiendo. Cuando ya trae todo por fuera, como este que abrimos el circuito integrado para ver que ahora es diferente, igual en la clase D, cuando ya trae todo por fuera, osciladores, conmutadores, ya pues hay que trabajar un poquito más. Vamos a irla llenando. Bueno, vamos a llenando, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando la diferencia entre base y emisor está en 0 volts, está en el punto de corte. La corriente de colector será 0, coma. Con punto 3 de volt con punto 3 de volts está en la parte inicial por lo tanto la corriente de colector empezará a fluir, coma. Coma. Con punto 6, con punto 6 de volt está en el punto medio. Al igual la corriente será media. Pero con punto 8 de volt, pero con punto 8 de volt
obtendremos la máxima corriente del transistor. Lo cual provocará un calentamiento excesivo. Punto y aparte. ¿Sale? Fíjense. Me dice que la diferencia que yo tengo aquí es muy importante. De ahí depende el calentamiento de mis transistores. Que con 0 volts estoy en el punto de corte. Cuando yo tengo 0 volts entre la base y el emisor, aquí me dice la corriente de colector igual es 0. Esto tiene que ir así. Cuando estoy en punto 3 de volt, me dice que mi corriente de colector, ¿sale? Igual casi es mínima. Cuando estoy en punto medio, la corriente del colector igual es media. Pero cuando estoy en punto 8 de volt, la corriente es máxima. Cuando trabajamos con punto 8 de volt, es porque estamos en la parte de control. Cuando queremos un sí o queremos un no. Que prenda el foco, que se apague. Que gire el motor, que no gire. ¿Sale? Que encienda la tele, que no encienda la tele. Pero cuando estoy en la parte de la amplificación no puedo, porque si estoy en punto 8, que yo tengo la máxima corriente de colector. Por lo tanto, si a punto 8 le sumo punto 9 o 1 volt, voy a lograr que el transistor se caliente más o llegue a la destrucción. ¿Qué quiere decir? Fíjense, que yo del punto 8 tengo que irle bajando. No puedo tener el punto 8. Ahora, si yo tengo 0 volts, con 0 volts no se va a escuchar bien. Tengo que irle subiendo. Con punto 3 no alcanzo a polarizar al transistor. Necesito más corriente. Por lo tanto, le voy a tener que subir. Así es que por eso llama punto medio, punto Q, que es el punto óptimo de la amplificación del transistor. Más en la realidad, esto es como para teoría, como para explicaciones. Porque en la realidad, el amplificador debe de tener un promedio de 0.4 de volt a 0.5 de volt. 0.4 de volt a 0.5 de volt. Porque ya estando en 0.6, ya casi le tiro al 0.7. Entonces aquí mi transistor se está calentando. ¿Sale? Aquí, lo voy a encerrar aquí. Transistor con problema. ¿Por qué? Por corriente de colector. Ya tenemos un problema porque estamos llegando a la saturación. Entonces lo que tenemos que bajar es el vías para llegar a este punto. Toda la explicación que vamos a dar a partir de hoy, a partir de este momento, la vamos a trabajar con punto 6. Mas no es lo correcto. El punto 6 es la teoría. La realidad es entre punto 4 y punto 5 de volt. ¿Sale? Ahora sí, llenen bien la curva de trabajo del transistor, por favor. Antes que manejemos esto, porque esto es para acá, no crean que es para otra cosa, sino para que yo pueda entender aquí. Entonces el factor óptimo dice que la diferencia la debo de tener en menos de 0.6 de volt. Si está más de 0.6, esto va a tener problemas. Ahora fíjense, ya tenemos varios factores del transistor que sueltos, sin problema, los podemos checar, manejar, manipular, ¿no? Sueltos.
Pero ya cuando están colocados, cambia la situación porque de repente no sabemos si está el transistor funcionando o no está funcionando. Vamos a apuntar lo siguiente. Para poder polarizar al transistor, de una manera correcta, daremos el siguiente dato. Dos puntos. Un transistor NPN tiene una base, un colector y un emisor. La base tiene que ser positiva, el emisor tiene que ser negativo y el colector tiene que ser más positivo, según lo que vimos hace rato. Pero también tenemos un PNP, donde la base tiene que ser negativa, el emisor tiene que ser positivo y el colector tiene que ser más negativo. Voy a borrar. Pónganle ejercicio. Nada más voy a poner estos 4 ejercicios, ¿sale? ¿De qué se trata? De que entonces yo agarre y ahora sí tengo mi amplificador, como quiera pongo mi punto de tierra, donde sea, cuánto voltaje hay en la base, cuánto voltaje hay en el colector, cuánto hay en el emisor, ¿está bien polarizado o no está bien polarizado? ¿Sale? Rápido lo tengo que definir. A ver, si quiero sacar entonces más rápido esto, aquí miren, entre base, emisor, ya sé qué encontrar en todos estos sistemas, pero si no lo empiezo a dominar, pues voy a quedar igual. Yo agarro y mido, y aquí en esta base me encuentro menos 45 volts. Aquí en este emisor me encuentro 30 volts. Pero aquí me encuentro menos 20 volts y aquí en esta base me encuentro 5 volts. Por favor, en cada uno de ellos pongan cuánto hay en el colector, en el emisor. Base, colector, colector, emisor. ¿Sale? No vamos a dejar todo el tiempo ahí. En lo que copian, tratamos de resolver uno y empezamos luego a hacerlos. Esto es lo que yo me trato de encontrar en los transistores. Esto es lo que yo debo de ver, no de una manera rápida, sino de una manera que estoy yo midiéndole. ¿Sale? Miren, a tomar un ejemplo. Lo voy a explicar con toda la calma del mundo, porque de esta comida ya no hay. ¿Sale? Primero, yo tengo que entender lo que hemos estado hablando acerca de la recta numérica. Bueno, como un 0 aquí, aquí los negativos y acá los positivos. Segunda, pusimos que este transistor, la base es positiva, el emisor negativo y el colector más positivo.
Aquí está el diodo. Aquí está el diodo. Menos 45 volts. Aquí está el diodo. Aquí está el diodo. Aquí está la transfer de resistencia. Así para que se oiga de alto nivel. Más, menos, más, menos. ¿Sale? Entonces me dice, el voltaje que me dieron es de aquí, menos 45 volts, que este es el voltaje de la base. Ahí está. Entre la base y el emisor, ¿cuánta diferencia de potencial debe de haber? 0.6 de volt. Ya lo habíamos definido hace rato que era una teoría. Aquí debe de haber 0.6 de volt. Entonces quiere decir que el emisor, ¿cómo tiene que ser con respecto a la base? Aquí ya están los símbolos, positivo y negativo, ¿sale? Muy bien. Entonces el emisor tiene que ser más negativo que la base. Si me voy a la derecha, ¿qué hago? Positivos. Entonces, ¿para dónde me tengo que hacer? Para la izquierda. De aquí para acá brinca la rana y aquí quedó entonces el emisor. De aquí a aquí, ¿cuánta diferencia hay? 0.6. Entonces a este me quedaría menos 45.6 de volt. ¿Sí estamos? Menos 45.6 de volt. ¿Ya está? Ahora, fíjense, vamos a comprobar a esta parte. El menos 45, ¿cómo queda con el menos 45.6? Más positivo. Y el menos 45.6, ¿cómo queda con respecto al menos 45? Más negativo. Positivo con positivo y negativo con negativo se cumple la primera regla. Ya está polarizado aquí. Pero ahora, el segundo, que es la base colector, ¿cómo se tiene que polarizar según la regla? Inversamente. Ahora me dice, si este es positivo, ¿cómo tiene que ser el colector? Más positivo que la base. Entonces lo aventamos para acá. Más positivo es de aquí hasta donde yo quiera. Si entonces me dicen que el colector lo pusieron a tierra, ¿está bien polarizado o no está bien polarizado? Tierra, que sería este cero, es más positivo que el menos 45, porque me han comentado, es que ¿sabe qué? Que el transistor tiene voltajes positivos y negativos. Pues sí, yo también los he medido, pocos los casos, pero sí los he medido, porque aquí entonces, ¿qué tal si encuentro 5 volts en el colector? ¿Está bien? Es más positivo que el menos 45. Bueno, pero si encuentro menos 44 volts, menos 44, ¿no es más positivo que menos 45? Sí, el menos 44 es más positivo. Entonces todos los que estén abajo del menos 45 van a polarizarme aquí. Vamos a poner un ejemplo. Menos 20 volts, ya un ejemplo mejor. Menos 20 es más positivo que menos 45. Entonces aquí me queda el menos 20 que es del colector. Ahora sí, el menos 45, ¿cómo quedó con el menos 20? Más negativo. El menos 20, ¿cómo quedó con el menos 45? Más positivo. Positivo con negativo y negativo con positivo, polarizado inversamente. El único que puede variar siempre va a ser el voltaje del colector, porque la diferencia entre la base y el emisor siempre va a ser el mismo. Hagan sus anotaciones porque voy a resolver uno más, compañeros. Uno más. Un round más nos vamos a echar con estos transistores. Este es un transistor del tipo PNP. La base me dijeron que era negativo, el emisor era positivo y el colector más negativo. Ay, me quedó muy abajo.
PNP. Base negativa, emisor positivo y colector más negativo. Ahí está lo que yo debo de recordar. Luego, esto lo debo de empezar a entender que es la recta numérica, donde aquí está el cero, o ahí está la tierra, o neutral. ¿Sale? Y entonces volvemos. Base, colector y emisor. Pues ya aquí me dijeron que la base está en 5 volts. Ahí está la base. Es el único dato que me dieron. Ya de memoria sé que aquí, para la teoría, debo de encontrar 0.6 volts. Para la realidad, ¿cuánto quedamos aquí? Ya no me acuerdo. Entre 0.4, 0.5. ¿Sale? Llegando a acabando este tema, entra el del clase B y el amplificador. Pues ya estamos en el amplificador. Entonces, esto nunca va a cambiar. Aquí me equivoqué, mire. Base, colector, base, emisor. Si en el otro me equivoqué, le corrigen. ¿Sale? Base, colector, base, emisor. Entre la base y el emisor nunca va a cambiar esto. Ahora, dice que ya en la base hay 5 volts y que el emisor, ¿cómo tiene que ser con respecto a la base? Dice que aquí la base es negativa. Aquí está. El emisor, ¿cómo tiene que ser? Más positivo. ¿Sale? Más positivo que ¿quién? Que la base. ¿Cuánto es más positivo? Dice que entonces aquí debería de tener ¿cuánto? Emisor aquí 5.6 volts. ¿Sí estamos? Y colector. Para acá están los negativos. Si le pongo aquí 3 volts, aquí quedamos 5.6 volts y aquí 3 volts. ¿Sí estamos? Chéquenle. Negativo, positivo. La base me dice que es negativa. El emisor me dice que es positivo. Y el colector me dice que es más negativo. Si tenemos los diodos aquí adentro, tengo el primer diodo así y tengo el segundo diodo acá. Y voy a comprobar si es lo correcto. Este es negativo, este es positivo. Este es negativo y este es positivo. ¿Sale? Ahora fíjense. Dice que en la base habría 5 volts y que el emisor tiene que ser más alto que la base. Entonces, el emisor tiene 5.6 volts. 5.6, ¿cómo es con respecto al 5? Positivo. 5, ¿cómo es con respecto al 5.6? Negativo. Entonces, aquí ya quedó polarizado directo. Directo. Ahora dice que esta base tiene que ser negativa y el colector tiene que ser más negativo que este negativo de la base. Aquí hay 5. ¿Cuál es más negativo que 5? 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5, bla, 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 hasta acá. Todo lo que esté para atrás. Ahorita pusimos el 3 volts. Pusimos el 3 volts. Ahora vamos a ver si es cierto. El 5, ¿cómo queda con respecto al 3? Positivo. El 3, ¿cómo queda con respecto al 5? Negativo. ¿Cómo se polarizó este diodo? Inversamente. Por lo tanto, ahí está este transistor.
Vamos a poner como título, por favor, el transistor como switch y como amplificador. El transistor como switch y como amplificador. Miren, a final de cuentas nosotros sabemos y entendemos que todo esto se basa en funciones de corriente y de voltaje. El transistor, su única función es amplificar la corriente, ¿sale? Dependiendo de la cantidad, es el funcionamiento. Ya nosotros vimos algunos ejercicios que tenemos aquí. Esto no lo debo de empezar a olvidar porque esto me va a servir. Pero vamos a aclarar una situación. Existen muchas funciones del transistor, de las cuales nos lleva a entender a estas dos funciones. Si yo tengo a este sistema, si aquí, fíjense, con este vamos a terminar. Si aquí tengo yo 5 volts, aquí yo necesito entender que este, que es como un diodo, entre comillas, le pasan aquí los 5 volts. Entonces, entre la base y el emisor, yo debo de tener el mismo voltaje porque ahorita no tengo conectado nada en este emisor. Porque si no, ¿de dónde entiendo dónde sale el voltaje del emisor? ¿Sale? Entonces, el transistor funciona como como un diodo. Voy a hacer una prueba aquí, miren. Fíjense. Aquí en el transistor, hagan de cuenta que le estoy inyectando el voltaje en la base. La punta del multímetro la tengo en tierra y negativo. Es como si en la base yo estuviera midiendo a quién. En la base estoy midiendo directo el voltaje de la triplicadora. 458 volts. Ahorita no tengo carga en el emisor. No tengo carga. ¿Sí me explico? Si en la base tengo 459, 60, está variando por las variaciones de línea. ¿Cuánto voltaje debería de tener en el emisor? No está conectado a ningún lado el emisor. Si le entran 460, ¿cuánto debo de tener en el emisor? Los mismos 460 volts, vean. Lo mismo. 460, 459 de entrada, lo mismo. No hay quien le provoque una caída de tensión al emisor. Por eso es que cuando nosotros medimos el voltaje de base y el voltaje de emisor, y si está el mismo voltaje de la base, está el mismo voltaje en el emisor, pueden suceder dos situaciones. ¿Sale? Dos situaciones. Cuando yo tengo el voltaje de base reflejado en el emisor, dos situaciones pasan aquí. Número uno, que la juntura base-emisor sea un verdadero alambre, o sea, que base-emisor tenga corto, ¿sale? Porque el voltaje de la base lo estoy teniendo en el emisor, cuando aquí debe de haber una diferencia de potencial entre 0.3 de volt a 0.8 de volt. Esa sería número uno, que esté en corto.
Número 2, lo que acabamos de ver. Este transistor es un NPN. La base es positivo y el emisor es negativo. Como ya vi que no está en corto, ya hasta lo saqué y lo medí, porque en la base hay 5 y en el emisor hay 5, y no está en corto el transistor, ¿quién debe de tener una caída de tensión? ¿La base o el emisor? ¿Quién debe de ser más negativo? El emisor. Entonces, cuando encuentro los mismos voltajes, voy a poner así algo simultáneo así, que no es correcto. Pues quiere decir que está abierto el cierre de emisor. Emisor. ¿Qué quiere decir? Que no hay quien le provoque una caída de tensión al emisor, que este, en lugar de 5, debe de tener 4.4 volts. Si veo los mismos voltajes aquí, o está en corto, o no hay quien le provoque la caída de tensión al emisor. ¿Sale? Bueno, cópienlo, compañeros, porque en la próxima clase nada más vemos al switch y al amplificador, la clase B, y empezamos a armar nuestro diagrama base para todas las pruebas que vamos a tener, las reparaciones que vamos a tener aquí sobre la mesa de trabajo. Sigue la fuente conmutada, el conversor DC a DC y la clase D. Gracias, compañeros, nos vemos.